Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar de 8 errores por los cuales no está ganando masa muscular. Vamos a eso. Este video está dirigido tanto para personas que quieran competir en culturismo natural como para personas que quieran ganar músculo solamente para verse mejor. Vamos a tocar aspectos tanto nutricionales como de entrenamiento, ya que ambas son condiciones muy importantes para la creación de nuevo tejido muscular. Bien, vamos a arrancar con los errores nutricionales. ¿Por qué? La mayoría de personas que comienzan a trabajar conmigo, por ejemplo, suelen tener ciertos aspectos del entrenamiento bastante bien cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está impidiendo ganar masa muscular? Los aspectos nutricionales que están bastante descuidados y que no permiten generar un buen entorno para poder crear nuevo tejido contráctil. Número 1, el error más importante de todos es no consumir suficientes calorías. Para poder construir nuevo tejido contráctil necesitas un excedente de energía proveniente de los alimentos. Es decir, necesitas consumir más calorías de la que tu cuerpo necesita para poder crear un entorno favorable para la creación de masa muscular. Bien, desde el punto de vista teórico se ha comprobado que un superávit moderado de 5% a 10% extra de las calorías de mantenimiento son suficientes para conseguir ganar masa muscular sin acumular tanto tejido adiposo. ¿Cómo se traduce esto? De las calorías que vos necesitas para mantener el peso de tu cuerpo en el mismo lugar, le vas a sumar un 5 o un 10% extra para poder comenzar a mover la balanza hacia arriba. De esta manera, ganar peso de manera controlada nos va a permitir asegurarnos de que estamos construyendo nuevo tejido muscular. Una manera práctica de saber si estamos yendo por buen camino es controlar el peso en la balanza. ¿Y cómo hacerlo para saber si estamos ganando masa muscular de manera eficiente? De manera práctica vas a ganar de 250 a 500 gramos de promedio a la semana. Es decir, vas a sumar el peso de todos los días, lo vas a dividir por 7 y eso te va a dar un promedio semanal. Y ese promedio semanal lo vas a comparar semana a semana con el resto de mediciones. Si ese promedio va aumentando entre 250 y 500 gramos por semana, significa que está yendo por buen camino. Eso en promedio para una persona intermedia o avanzada. Para una persona novata se puede ir un poquito más rápido sin el problema de que se acumule un poco más de grasa, porque el margen de mejora de masa muscular que tiene una persona que recién está comenzando es mucho más elevado que el grado de mejora que tiene una persona intermedia o avanzada. Entonces se puede dar el lujo de ir un poco más rápido y tener un superávit entre 10 a 15% de las calorías de mantenimiento y asegurarse de que está construyendo una gran cantidad de masa muscular. Tener un superávit controlado es muy importante para ganar masa muscular de la manera más limpia posible y asegurarnos de que esa fase de ganancia o de volumen dure bastante tiempo y sea muy, pero que muy productiva. Ahora, si nos vamos para el otro lado, una persona intermedia avanzada que gana medio kilo o más por semana, o un principiante que gana más de 1 kilo por semana, eso es un ratio demasiado rápido. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a acumular demasiada grasa muy rápido y va a cortar la duración de nuestro volumen, impidiendo que esta fase se haga de manera productiva. Error número 2. No consumir suficiente proteína. La proteína es el ladrillo con el cual construimos músculo. Entonces necesitamos suministrar al cuerpo de estos ladrillos para poder construir nuevo tejido contráctil o nuevo tejido muscular. ¿Cuánto es una buena cantidad de proteína? La evidencia científica nos dice que entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso es más que suficiente para la ganancia de masa muscular. Es decir, que si yo quiero consumir 2 gramos por kilo de peso y estoy pesando actualmente 80 kilos, necesito un total de 160 gramos para asegurarme de que mi ratio de consumo de proteínas es óptimo. Igual, cualquier valor dentro de 1,6 a 2,2 es más que suficiente. Si nos pasamos de proteína, no hay tantos efectos negativos como por ahí quedarse corto, aunque por ahí nos saca espacio o calorías para consumir más carbohidratos, que esto van a ser la principal fuente para potenciar nuestro entrenamiento y aumentar nuestro rendimiento. Un detalle importante sobre el consumo de proteínas es la frecuencia de comidas en las que debemos ingerir dichas proteínas. Se ha comprobado en distintos estudios que consumir la proteína repartida en al menos 4 comidas que consumirla en 3 comidas o menos. Así que lo que te recomiendo es que hagas por lo menos un desayuno, almuerzo, merienda y cena con una buena ingesta de proteínas de al menos 30 gramos para arriba. Bien, yendo para el lado del entrenamiento, vamos a ir en orden de errores desde más importantes con más prioridad para corregir hacia menos importantes. En primer lugar, tenemos mala técnica.
Una mala técnica va a lastrar mucho, pero mucho, nuestro progreso. Tiene diferentes contras y la primera es que no nos permite llevar un estímulo adecuado al músculo que nosotros estamos queriendo estimular. Otra contra de tener una mala técnica es que además de tener un estímulo pobre, también vamos a generar un alto nivel de fatiga. Entonces la balanza entre estímulo y fatiga va a estar más equilibrada o tirando al lado de fatiga, y esto no es positivo para conseguir aumentar la masa muscular. ¿Qué componentes hay en una mala técnica? Tenemos en primer lugar rango de recorrido. Tener un rango de recorrido limitado va a hacer que perdamos o dejemos muchas ganancias en el camino. ¿Por qué? La evidencia científica más actual ha demostrado que hacer rangos de movimientos amplios, es decir, lograr que el músculo se estire por completo antes de volver a contraerse, es lo más eficiente para construir tejido muscular. Mucho más eficiente que si nos concentramos en la parte final del recorrido o la parte de contracción máxima. Es decir, si estoy haciendo un curl de bíceps, la parte de estiramiento máximo va a estar en este punto, donde el codo está completamente extendido. Entonces, este rango de recorrido es el más importante para ganar masa muscular. En cambio, este rango de recorrido donde está el músculo mucho más acortado no es tan interesante de cara a la hipertrofia. Y esto no solamente se aplica al bíceps, prácticamente todos los grupos musculares responden hipertróficamente mucho más cuando están estirados que cuando están contraídos por completo. Entonces, volviendo al punto, tener un gran rango de recorrido es muy importante para maximizar las ganancias de masa muscular. Otro error muy importante que hace a una mala técnica es la falta de control, sobre todo de la fase excéntrica o fase negativa del movimiento. La fase negativa es cuando el músculo se está estirando generalmente. Entonces tenemos la fase positiva o concéntrica en un curl de bíceps, en donde los segmentos se acercan y el músculo se contrae, y la fase negativa cuando el músculo se estira. Entonces, esta fase, si yo la hago sin control, hago un curl de bíceps y yo no controlo la fase de bajada, voy a estar dejando muchas ganancias en el camino y aumentando mi riesgo de lesión. ¿Por qué? Se ha comprobado que una excéntrica controlada de entre 2 a 8 segundos genera más hipertrofia a que si prácticamente no controlamos la fase negativa. Y ojo, esto no quiere decir que hay que hacer excéntricas súper lentas y controladas. No, pero sí tener un cierto control del movimiento para evitar, primero, una acumulación de energía elástica entre una transición rápida de excéntrica a concéntrica. Si yo dejo caer el peso y uso ese rebote para contraer, no es energía o contracción muscular lo que está generando el movimiento, sino también parte de energía elástica acumulada en los tendones. Y además de esto, también va a aumentar mucho, pero mucho, el riesgo de lesión, ya que no vamos a tener control sobre el peso y las estructuras pasivas de nuestras articulaciones van a sufrir un montón. Entonces, para revertir esto, asegurarse en primer lugar de tener un rango amplio de recorrido, y número 2, tener siempre un control de la fase excéntrica del movimiento. Error número 4 y el segundo del entrenamiento es la falta de intensidad. La falta de intensidad en el ejercicio la vamos a usar como esfuerzo realizado en una serie. Esto es sinónimo a cercanía al fallo muscular. ¿Qué tan cerca del fallo tenemos que entrenar para considerar que una serie es efectiva para generar unas ganancias de masa muscular? La literatura científica nos dice de 3 repeticiones a 0 repeticiones o fallo es lo ideal para considerar una serie efectiva. Lo que yo haría sería reducir esa brecha a RIR 2-0 para la mayoría de ejercicios, y algunos ejercicios analíticos o mucho más sencillos de ejecutar, como por ejemplo en máquina o polea, sí acercarnos mucho más al fallo muscular. ¿Es lo mismo entrenar a RIR 2 o que me queden 2 repeticiones en reserva a entrenar al fallo muscular? Por supuesto que no. Primero, la fatiga generada en una serie o en otra va a ser completamente distinta. Las series que vayan más cerca del fallo van a tener mucha más fatiga y van a necesitar más tiempo de recuperación que las series que queden a 2 repeticiones del fallo muscular. Como aspecto positivo, entrenar al fallo muscular nos va a dar un gran estímulo siempre y cuando respetemos el punto anterior, es decir, una buena técnica. Llegar al fallo con una muy buena técnica va a hacer que con pocas series nosotros acumulemos un gran trabajo efectivo para aumentar la masa muscular. El quinto error y el tercero de la parte de entrenamiento es la falta de volumen. Y si te estás preguntando qué es el volumen, lo podríamos resumir como las series semanales que necesitas por grupo muscular para estimularlo de manera eficiente.
¿Qué nos dice la evidencia científica? Que entre 10 a 20 series por grupo muscular a la semana es más que suficiente para generar una gran cantidad de hipertrofia. Pero ojo, no todos los grupos musculares necesitan el mismo número de series. Los grupos musculares más grandes van a ser capaces de tolerar muchas más series que grupos musculares más pequeños. Entonces lo que podríamos decir es entre 8 a 10 series para un grupo muscular pequeño y de 10 a 20 series para grupos musculares grandes. Esto hablando de series por semana. Ahora, series por sesión. ¿Cuántas realizar? ¿Quieren hacer todas estas series en una sola sesión? Por supuesto que no. Te recomiendo lo siguiente. De 5 a 8 series efectivas para grupos musculares grandes. De 3 a 5 series efectivas para grupos musculares más pequeños. Y llegar como máximo para músculos grandes a 12 series en una misma sesión. Estás preguntando qué es una serie efectiva. Son todas las series que realizamos que tengan una cercanía al fallo por lo menos de RIR 3 a RIR 0. Pasando al punto número 6 tenemos lo que es la frecuencia semanal. En primer lugar vamos a hablar de cuántos entrenamientos realizar por semana. Una persona principiante con entrenar de 2 a 3 sesiones por semana en general es más que suficiente para generar grandes adaptaciones y poder construir masa muscular. Ahora, una persona intermedia o avanzada va a necesitar de 4 a 6 sesiones por semana para conseguir los máximos resultados. Y ojo, esto no quiere decir que si una persona intermedia o avanzada entrena 2 o 3 veces a la semana no va a poder mejorar ni obtener resultados, sino lo que estamos buscando es maximizar las ganancias de masa muscular en el tiempo. Entonces, si querés construir músculo de la manera más rápida posible, lo que te recomiendo es que entrenes al menos 4 veces a la semana. Para mí, el punto óptimo son 5 veces a la semana, ya que vamos a tener una gran cantidad de estímulo semanal, pero siempre teniendo un buen descanso en el medio para poder recuperarnos entre sesiones y así poder realizar entrenos más frescos y con mejor rendimiento. Yendo a la cantidad de trabajo por grupo muscular a la semana, lo que te recomiendo es que al menos entrenes 2 veces cada grupo muscular a la semana, es decir, frecuencia 2. No acumular todas las series que querés meter para un grupo muscular en un solo día, porque esto va a traer más fatiga que estímulo. Va a darle a ese músculo un sobreentrenamiento y la mitad de la serie la vas a desperdiciar porque no vas a conseguir un buen estímulo. Lo que recomiendo es que dividas todo ese trabajo o todas esas series por semana en un grupo muscular en al menos 2 sesiones diferentes. Pasando al siguiente punto, el séptimo error es no realizar descargas de entrenamiento cada cierto tiempo. Nosotros cuando entrenamos vamos acumulando fatiga a nivel sistémico en el cuerpo. Entonces, cada semana de trabajo que va pasando, nosotros vamos generando o vamos dejando cada vez más fatiga en nuestro cuerpo de manera residual. Pasado una cierta cantidad de tiempo, el cuerpo no es capaz de acumular más trabajo efectivo o se vuelve ineficiente para recuperarse. Entonces lo que te recomiendo es que hagas una descarga de entrenamiento cada 8 o 12 semanas. ¿Y qué es una descarga de entrenamiento? Es una disminución de la carga de entrenamiento para poder disipar fatiga y así hacer una recuperación activa y volver al cuerpo a los niveles normales de fatiga. ¿Cómo realizar una descarga? Lo más importante es reducir la cantidad de series que realizamos por grupo muscular. Como norma general, entre 40 y 60% menos de series es lo ideal para realizar una buena semana de descarga. Lo que buscamos con esta semana es no entrenar, sino justamente recuperarnos del entrenamiento pasado. Entonces, si entrenamos pasándonos del trabajo que necesitamos, no es disipar fatiga, sino seguir acumulándola. Y esto no es bueno a largo plazo para nuestro cuerpo y nuestras ganancias de masa muscular. Reducir la cantidad de trabajo y tal vez la cantidad de peso utilizado en ciertos ejercicios es lo que nos va a permitir recuperarnos durante una semana y así comenzar un nuevo ciclo mucho más frescos y listos para optimizar las ganancias de masa muscular. El último error, el número 8, es la rotación de ejercicios. Y lo voy a llevar para las dos caras, una falta de rotación o un exceso de rotación. Un exceso de rotación significa que rotamos los ejercicios demasiado rápido. ¿Y por qué esto es un error? Porque nosotros necesitamos un tiempo para poder exprimir el ejercicio y si nosotros lo sacamos antes de tiempo, no vamos a llegar a que el sistema nervioso lo aprenda a ejecutar de manera eficiente, reclutar las unidades motoras de manera eficiente también y así conseguir un máximo estímulo sobre nuestro músculo. Por su contraparte, mantener los ejercicios durante mucho tiempo también va a generar no solamente una monotonía y un aburrimiento del entrenamiento, sino que también el cuerpo se va a volver muy eficiente y ya vamos a necesitar cada vez más estímulo para generar nuevas adaptaciones.
Entonces lo que te recomiendo es que mantengas ejercicios simples o analíticos, por ejemplo, curl de bíceps o vuelos laterales o extensión de tríceps en polea, los mantengas entre 8 a 12 semanas. A esa altura ya lo habremos exprimido lo suficiente y estamos listos para rotarlos por nuevos ejercicios que nos generen mayor estímulo. Ejercicios más complejos por su contraparte, como por ejemplo press de banca, sentadilla o peso muerto, te recomiendo que lo mantengas al menos 3 meses. Justamente, como son más complejos de ejecutar, nos va a llevar más tiempo hacernos eficiente y poder exprimir cada serie al máximo. Entonces, un mínimo de 3 a 6 meses es ideal mantener este tipo de ejercicios. Así que ya sabes, si no está ganando masa muscular, está cometiendo uno o varios de estos errores. Así que esto es todo, amigos. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden de suscribirse y dejar un buen like si les ha gustado el video. Nos vemos.